Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar la revisión de algunas ideas principales del texto de Enrique Pérez Luño sobre la igualdad. Empecé con el Antiguo Testamento y me quedé con las palabras de Jesús sobre la parábola del joven rico. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. ¿Sí? A ver, en general, una de las ideas importantes en las que insiste Pérez Luño es que la lucha por la igualdad ha sido una constante en la historia. Es decir, en todos los periodos podemos ver que ha habido pensadores, movimientos que han propugnado la realización efectiva de la igualdad y por lo tanto se han opuesto a la desigualdad. A ver, quisiera indicar por lo menos dos razones en contra de la desigualdad. ¿Sí? A ver, la primera de ellas pertenece a los padres de la Iglesia. Si remontémonos a finales de la Antigüedad, siglos III, IV o incluso V, menciono dos autores que son importantes, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio. A ver, según la Real Academia, la palabra san, santo, no va con mayúscula. Sí. Ambos son pensadores cristianos. San Ambrosio es una generación antes de San Agustín, siglo V. Él fue obispo de Milán y jugó un papel importante en la conversión de San Agustín al cristianismo. ¿Qué piensan ambos? Que la riqueza amenaza la vida moral. ¿Sí? Pensemos, ¿por qué esto? Recuerden, les dejé una pregunta como en suspenso al final de la clase pasada. ¿Por qué Jesucristo condena la riqueza? ¿Qué de malo hay? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Aquí encontramos una respuesta. Cuando hablamos de moral podemos estar pensando en virtudes que han sido resaltadas por el cristianismo. ¿Sí? Ahora, a ver, les menciono, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando mueren los padres dejando una herencia? ¿Qué pasa con la familia? ¿Sí?
hay una casa, un terreno, bienes. Cuando vivían papá y mamá, había unión familiar. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, pasar una tarde de sábado, de domingo entre hermanos, primos, tíos, compartiendo un café. Pero cuando de por medio está la herencia, ahí se acabó la hermandad. ¿Sí? Entonces, fíjense, la hermandad es una virtud, o la fraternidad. La fraternidad conlleva, por ejemplo, socorrer a un hermano que está en necesidad. ¿Sí? Todo eso se pierde cuando hay peleas por quién se lleva la casa. Y hasta ahí terminó la unión. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Creo que está clara esta idea. Es decir, detrás de esta crítica, creo que podemos percibir que la ambición, la codicia, hace perder la compasión, el tratamiento humano con los otros. A ver. Hace perder la humanidad. ¿Sí? ¿Qué vale más? Prefiero la casa antes que el hermano. ¿Sí? Entonces, lo material por encima de la hermandad. Eso es contrario a la moral, a la ética, sobre todo desde un punto de vista cristiano, como es el de ambos autores. San Juan Crisóstomo tiene varios comentarios al Evangelio. ¿Sí? Lamentablemente, no creo que son de fácil acceso, pero si no estoy mal, él escribió en griego. Si pudiéramos leer en griego, se puede conseguir. Habrá traducciones al inglés, al francés. Lamentablemente, al español no tanto. Les animo, por favor, tomen lo más pronto, por lo menos inglés. De ser otros idiomas, mejor. Ok. Ahora, una segunda razón, bueno, esta me parece que es poderosísima, pero hay otra razón, la de que, en cambio, lo contrario, aquí estaba hablando de riqueza, ahora veamos, la miseria amenaza el bien común y la paz. Y pasemos a otra razón. ¿Sí? La miseria, la pobreza, amenaza el bien común y la paz. O podemos también hablar de la estabilidad. Bien. A ver, esta idea la hace Francisco de Quevedo. Español. ¿Sí? Hay muchos autores españoles, Juan de Mariana, Juan Luis Vives, Juan Roa Dávila, entre otros. Claro, Pérez Luño como español debe conocer muy a fondo a sus compatriotas. Son ellos de finales del Renacimiento e inicios de la modernidad, siglos XVI, XVII. Bien. Es decir, cuando
hay una disparidad enorme. Estamos hablando de la desigualdad, sobre todo económica. Cuando pensemos en Francia, el rey vive en un palacio lujosísimo. Imagínense lo que es un palacio, tener no sé cuántas habitaciones, 20, 30, 40 habitaciones. ¿Sí? Una vivienda de 80 metros de ancho para que viva ahí una familia. Con unos jardines extensísimos. Y otros literalmente viviendo en la calle, sin un techo, sin trabajo, muriéndose de hambre. ¿Sí? Entonces, esa disparidad es lo que pone en riesgo la paz, la cohesión social. Una de las razones por las que se generó la Revolución Francesa es ese abismo entre gente que se da lujos más allá de lo necesario y otros que viven en la pobreza extrema. ¿Sí? Entonces, para que un sistema político perdure, ¿sí?, requiere como condición necesaria una igualdad, o si quieren que esta desigualdad no rebase cierto límite, que se va al extremo. ¿Sí? Y esas son las consideraciones que hace Francisco de Quevedo. A ver, lo de la estabilidad también es una idea ya de Platón, de Juan de Mariana. ¿Sí? Mariana también es un español de esta época, ¿sí?, siglos XVI, XVII. Ahora, Francisco de Quevedo plantea como solución para que en la vida social no estemos bajo este riesgo de una guerra civil. ¿Sí? Sí, él habla de una distribución equitativa. Sea una distribución igualitaria. Ahora, pensemos en otro contexto, en lugar de hablar de la sociedad en su conjunto, pensemos en una empresa. ¿Cuál es el sueldo que tiene el empleado que gana menos y el jefe, el que gana más? ¿Cuántas veces, si hacemos una comparación, 10 veces más, 20 veces más, 100 veces más? Cuando esa distancia se agranda, uno puede sentir que no forma parte de esa organización, de esa empresa. Entonces se siente explotado, ¿sí?, que está sacándose el aire para beneficiar a otro. Entonces ahí hay un distanciamiento. Eso, lo que se siente en una empresa, pasa igual en la sociedad. Si es que alguien, por más que trabaje duro, no consigue lo mínimo para sobrevivir, entonces no se siente parte de esa sociedad. Puedes tener un sentimiento de exclusión y eso genera malestar, resentimiento. Entonces
se empieza a debilitar los lazos, ¿sí?, de la sociedad. Entonces, para evitar todos esos problemas, Francisco de Quevedo propone una distribución equitativa. ¿Sí? ¿Qué más? Otros autores van en esta misma dirección. Mariana habla de amparo al pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Este autor, Juan de Mariana. Remediar la indigencia. ¿Sí? O sea, disminuir la pobreza. Juan Luis Vives habla de que el Estado ofrezca servicios sociales. ¿Sí? Servicios de asistencia social. ¿Sí? A ver, pensemos, vamos al siglo XVII. ¿Sí? Pensemos en, por ejemplo, la ciudad de Venecia, que es un puerto, tiene un mar. Había muchos niños abandonados. ¿Sí? Entonces imagínense un puerto famoso, tiene mucha afluencia, comerciantes, barcos van y vienen, y hay niños que no tienen familia. La sociedad se encarga de establecer un hogar de acogida. ¿Sí? Entonces, viven ahí no sé cuántos niños, y el funcionamiento de ese hogar está a cargo de el financiamiento público, no es algo privado. ¿Sí? Entonces, fíjense, el Estado es el que va de alguna manera a subsanar las necesidades de los pobres. En eso está insistiendo Juan Luis Vives. ¿Ya? De esta época. Entonces, esta idea seguramente va a ser retomada posteriormente en el siglo XIX por el movimiento socialista. Lo que quiero indicar en este momento es que aquí tenemos los antecedentes. Este es un antecesor de lo que 200, 300 años después será el socialismo que conocemos hoy. ¿Sí? Bien, entonces esto está a la idea de la modernidad. Bien, ahora también hablamos de que la igualdad se puede conseguir a través de impuestos. En Inglaterra hay una ley que se titula Ley de los Pobres. Si es que hablamos de ley, estamos hablando de que desde el Estado, quien está en el gobierno tiene obligación de hacer algo por los pobres. ¿Sí? La misma idea anterior. Esta idea es de Juan de Roa Dávila, pero por no ser tan conocido, no quiero llenar de nombres este cuadro y esta idea.
Ahora, finalmente, para terminar, estamos hablando de distribución. ¿Sí? Pérez Luño menciona a Rawls. ¿Sí? Y quisiera aprovechar esta ocasión para dar un detalle que no vimos en el resumen que hice en las clases dedicadas a este pensador. Rawls cree que la distribución no debe depender de la arbitrariedad ni de las capacidades. No depende o no debe depender de la arbitrariedad o capacidades. ¿Sí? Explico. Aquí hay dos ideas importantes. Veamos, la pregunta que está detrás de la distribución es ¿qué le toca a quién? ¿Sí? ¿Qué le damos a tal persona? La cuestión del reparto, ¿no es cierto? Aquí está dando una respuesta negativa, excluyendo dos posibles criterios. Primero, bueno, el orden no importa. La arbitrariedad hace referencia a situaciones naturales que no dependen del mérito de uno, como puede ser, por ejemplo, en qué familia nació. ¿Sí? Pensemos en el hijo del rey, la hija del rey de España. No hace su colegio en España como el resto de los súbditos. Le mandan a que estudie en Inglaterra. Ese es un privilegio. ¿Por qué tiene acceso a una educación mejor? Por ser hija del rey, nada más. ¿Tiene ella algún mérito, esta princesa? Con todo respeto de su majestad. ¿Tiene derecho a una mejor calidad de vida? Simplemente por haber tenido la suerte de haber nacido en la familia real. Todo eso rondea. Estamos en una época en la que hay monarquías. Estamos antes de la Revolución Francesa. Y se dan estas desigualdades enormes. ¿Sí? Entonces, Rawls piensa que la suerte o mala suerte de nacimiento no puede ser lo que decida qué le toca a alguien. Si es que alguien tiene una familia rica, puede decir, ¿para qué voy a estudiar? Ya tengo resuelta mi vida y la de mis hijos y nietos. Mis papás me dan todo. Y otros, empezando desde cero. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con las capacidades? Distribuir de acuerdo a las capacidades. ¿Sí? Unos pueden más, otros menos. Pensemos en un par de albañiles. Alguien puede construir una pared en 5 horas, otro en 3 días. ¿No será de darle al más capacitado más retribución? ¿Y al que construye menos, menos? ¿Sí? Este criterio no es aceptado por Rawls, porque cree que lo que uno es se lo debe a la sociedad. No es mérito ni demérito de nadie. Si uno es trabajador, abnegado, laborioso, y otro lo contrario, eso depende de cómo le criaron, en qué familia nació. ¿Tuvo un ambiente que supo cultivar los dones o no? ¿Sí? ¿Qué profesores tuvo? ¿Qué hermanos? Etcétera.
Y ahí nuevamente surgen las diferencias. Puede ser, una cosa es ciudad, otra cosa es campo. ¿Sí? Bien, ¿es eso mérito de alguien? Rawls dice que no. Para que alguien se aproveche de sus capacidades, tiene que hacer algo por los otros. Elevar la calidad de vida de los que están en desventaja. ¿Sí? Bien, entonces la justicia, los principios de la justicia no pueden estar supeditados a ninguno de estos dos criterios, según Rawls. ¿Sí? Bien, ahora veamos por otra parte una distinción. Entonces, con esto cierro dos razones en contra de la desigualdad. ¿Sí? Indirectamente es a favor de la igualdad. ¿Sí? Y he mencionado ya cuántos autores. Aquí van 2, 4, 5, 6. ¿Sí? Bien. Bueno, detrás de estos dos, aquí simplemente menciono dos, pero no son los únicos. Más bien es una tendencia. ¿Sí? A ver, aumentemos, por ejemplo, ¿qué piensa Santo Tomás? A ver, pero le pongo aparte. ¿Sí? Santo Tomás es el filósofo que ha sido puesto como el número uno en el siglo XIX con respecto a la doctrina cristiana. ¿Sí? Y lo que pensó él es casi como el pensamiento oficial del catolicismo. ¿Qué pensaba él con respecto a la propiedad privada? Les conté la historia de una huerta de manzanas y el que se moría de hambre, ¿no? Verán, eso está en la Suma Teológica. El Tratado sobre la Justicia es una parte de la Suma Teológica. ¿Sí? Él pone el siguiente ejemplo. Imaginémonos que hay una huerta de manzanas y es propiedad privada. Y hay una persona que si no come una manzana, se muere de hambre, literalmente. ¿Sí? Entonces, el conflicto es vida versus propiedad privada. ¿Sí? Es decir, la vida de un muerto de hambre, un hambriento, ¿sí? Y el propietario de una huerta. La pregunta que se hace Santo Tomás es, a ver, hay una manzana de por medio, ¿sí? Esta manzana pertenece al dueño de la huerta. Pero estamos hablando de, en la huerta habrá mínimo unas 100 manzanas. Estamos hablando de una, ¿sí? Una manzana. ¿A quién corresponde usar esa manzana? Bueno, usar y consumir, ¿sí? Esta pregunta se hace, ¿sí? Hagamos la distribución. ¿Al dueño o al hambriento? Y respondan ustedes. Ya voy a hacer votación, ¿sí? Pero, por favor, tratemos de generalizar. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo particular entre dos personas. Luego, la respuesta que demos, apliquemos a todo el mundo.
sea, vayamos más allá, tratemos de encontrar principios generales. ¿Sí? Creo que ya han de sospechar por dónde va Santo Tomás, dada esta tradición al final de la antigüedad. Les digo una cosa más. Les dije que él era contemporáneo. Bueno, conoció personalmente a San Agustín. San Agustín era joven, él ya mayor. San Agustín, cuando ya fue obispo de Hipones, de una ciudad al norte de África, se negaba a ordenar sacerdotes a quienes no cumplían la parábola del joven rico. ¿Sí? Eso es San Agustín. ¿Ok? ¿Qué piensa Santo Tomás al respecto? Antes de eso, díganme su opinión personal. Sí, está clara. ¿Sí? ¿Quién tiene derecho? Estamos hablando de derecho. ¿Quién tiene derecho de uso? Derecho a comer la manzana. Ahora, piensen que la propiedad privada se compone de 3 subderechos: uso, disfrute y abuso o disposición. El dueño de la huerta, si desea, si esa es su voluntad, tiene la potestad de dejar que se pudran las manzanas. Eso es abuso. ¿Sí? ¿Ya? Como parte de la propiedad privada. Ahora, verán, no estoy aquí hablando de derecho de propiedad, sino uso. Ese es un componente, un elemento de la propiedad. ¿Quién tiene derecho a usar esa manzana? ¿El hambriento, que está en necesidad, o el dueño? Respuesta, ¿qué pensarían ustedes? Verán, la pregunta es o de ética o de derecho, algo normativo, algo que podemos reclamar, exigir que nos den. ¿Sí? ¿Ok? No les puedo contar, decir, bueno, a la final, ¿qué pasó? La cuestión no es el qué hicieron, sino qué deberían hacer. ¿Sí? ¿Está clara la alternativa? Veamos. Pero por favor, antes, no se apresuren, antes de responder, piensen en las consecuencias. ¿Qué principio les guía a ustedes para asignar a uno u otro ese derecho? Y eso mismo podemos trasladar ahora, siglo XXI. ¿Sí? Hay gente que posee muchísimos bienes y otros que pasan necesidades. ¿No será de asignar a quien necesita los bienes? ¿Sí? El caso de una manzana es sencillito, pero no nos quedemos aquí. ¿Ya? Ese es el ejemplo que pone Santo Tomás. Siglo XIV. ¿Sí? A ver, no, perdón, siglo XIII. Bien. A ver, voy a hacer la votación. La manzana, quien tiene derecho de usar la manzana es el dueño. Alcen la mano. ¿Ya? ¿A quién más? ¿Quién más? Está uno. A ver, ¿ya? A ver, cuento. 2, 4, 6, 7, 9, 11. ¿Ya? El hambriento, alcen la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Empate. Indecisos, alcen la mano. A ver, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno, no hay mayoría. Santo Tomás dice el hambriento. Acá va Santo Tomás. ¿Sí?
manteniendo el dueño su derecho de propiedad, tiene que ceder el derecho de uso al necesitado. Ojo, él habla de necesidad. Y esto es un criterio de distribución, repartir por necesidades. Y a propósito, no les he hablado de las antiguas comunidades cristianas en tiempo de los apóstoles. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quienes querían vivir de acuerdo a esa parábola del joven rico, ¿sí? Entonces, para ser miembro de esa comunidad, tenían que vender sus cosas y con ese dinero aportar a la comunidad. Y ahí entraba. ¿Sí? A propósito, eso es lo que actualmente se hace en unas comunidades uteritas. ¿Sí? Tiene que ver con el anabaptismo. ¿Sí? Ahí le pongo... comunidades cristianas uteritas. No sé de dónde viene esta palabra. Tiene como antecedentes en el anabaptismo. ¿Sí? Esto es una posición cristiana protestante. Ana, esto está en griego. ¿Sí? Ana significa nuevamente, otra vez o segunda vez. Los vueltos a bautizarse. ¿Sí? Es decir, si es que se le bautiza a un niño recién nacido o de meses, de 2 años de edad, pasa a formar parte de la comunidad, pero no es por voluntad propia, sino porque han querido los papás. Ustedes han visto un bautizo. ¿Qué es lo que hace el curita? Le hace preguntas. ¿Renuncias al demonio, al pecado? ¿Quién contesta? Los padrinos. Entonces el niño es inconsciente, no sabe nada. Los anabaptistas decían que uno cuando ya está adulto, cuando tiene juicio y sabe lo que es la vida, ahí está en capacidad como para recién formar voluntariamente parte de la comunidad. Entonces se bautizaban por segunda vez. ¿Sí? Y ellos obviamente practicaban la parábola del joven rico. ¿Sí? Esto ya a inicios de la modernidad. Y todavía en nuestros días, yo les puedo pasar, voy a buscar un enlace y les pongo en el grupo. ¿Sí? Cómo en nuestros días, en varios países del mundo, ¿sí? En Latinoamérica creo que es por el sur, hay gente que vive poseyendo todo en común. Tienen sus casas donde hacen su vida privada, pero no les pertenece a ellos, es de la comunidad. Eso es lo que hacen los franciscanos. Si es que ustedes conocen un poquito de historia, en Totoracocha, en la parroquia María Reina de la Paz, hace años estaba la comunidad de los padres capuchinos. Ahí tenían su convento, su biblioteca, al lado de la iglesia. Esa propiedad no es que pertenecía a la orden de los capuchinos, pertenece a la curia. ¿Sí? Bueno, la próxima clase les hablo de San Francisco, antes de Santo Tomás. Uno de los que en esta lista debería estar como peor que Marx.
¿Sí? Ya les digo por qué. Les dejo con la inquietud.